Pero ¿cuál ha sido la evolución legislativa en esta materia? Bueno, se lo vamos a preguntar a Armando Luna Canales. Él es diputado federal y se encuentra con nosotros aquí en el estudio de noticias todo el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues primero hablar de que sí hay legislación adecuada en términos de protección civil. Hay una legislación, diría yo, cada día más copiosa, pero sobre todo también hay que decir que es algo relativamente nuevo. Aunque los desastres naturales y las emergencias en materia de protección civil, que son aquellas que ponen en riesgo a la ciudadanía, su vida, su patrimonio, incluso su entorno, eso han sido frecuentes, de hace muchísimos años. En el 1966 es la primera vez que se pone en práctica el DN3, el programa que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional. A raíz de ahí, un instrumento administrativo viene manteniéndose hasta prácticamente los años 90, donde empiezan los primeros estados a tener legislación en materia de protección civil. No, una legislación propia. Hay un problemita ahí técnico-jurídico que, bueno, la Constitución no hablaba nada de protección civil, no decía nada, no lo contemplaba en ninguno de sus apartados. Y es entonces donde se entendía que es una facultad exclusiva de los estados. Surgen las primeras leyes entendiendo que es una atribución municipal, que es un problema del municipio. Lo que pasa es que sigue siendo hoy una realidad. Los municipios se ven superados rápidamente por la mayor parte de las emergencias. Cuando son inundaciones, temblores, tornados, pues es muy difícil que una autoridad municipal tenga la capacidad para resolver o para responder completamente a un fenómeno de este tipo. Entonces digamos que se tuvo que ir adecuando la legislación Así es. A los procesos naturales que pues nos afectaban de alguna forma. El nacimiento normal de una institución. En cualquier lugar del mundo una institución, hay un problema y la autoridad empieza a buscar soluciones y empieza, paulatinamente a haber legislación estatal que lo contempla de esa manera, que es un tema municipal. Bueno, finalmente ya en los años 90, finales de los 90, incluso a principios ya de este siglo, tenemos una atribución específica del Congreso de la Unión para legislar en materia de protección civil. Esto la hace una atribución concurrente donde federación, estados y municipios intervienen cada uno en su ámbito de competencias. Previo a esto teníamos ya un Sistema Nacional de Protección Civil, teníamos también un Consejo Nacional de Protección Civil, pero se permanecían dentro de la esfera administrativa. ¿Y esto qué va a permitir? Que por ejemplo, no sé, Durango, con alguna característica que puede ser escasez de lluvias, sí, trabaje de manera mucho más específica de acuerdo a esas necesidades, a diferencia de Veracruz o Tabasco, que podría estar relacionado con el tema de inundaciones, es decir, sin duda, ir adecuándolo a una situación real. Lo que permite es eso, que exista un sistema nacional que coordine esfuerzos, que genera planeación, que genera instrumentos de prevención, de difusión también, e incluso de educación, que son muchos temas también complicados que hay que trabajar en todo el país. Pero tenemos también autoridades estatales que, de acuerdo a su realidad, por ejemplo, es muy distinto lo que sucede en mi estado, en Coahuila, en la parte norte que en el sur del estado. Tenemos, por ejemplo, poca lluvia, llueve pocas veces, pero llueve mucho. Entonces hay inundaciones, luego hay un tornado, luego hay en invierno heladas. ¿Extremos o totalmente? Totalmente, y eso genera retos distintos para cada persona. Pero también tenemos zonas industriales, donde el riesgo ya no lo genera el clima o algo meteorológico, sino lo genera la posibilidad, por ejemplo, de un derrame, de la volcadura de una pipa con algún tipo de residuo. Estoy hablando de puros casos que suceden, tampoco estoy inventando alguno. Y esto, genera también la necesidad de que en los lugares industriales, urbanos, que es ya la mayor parte del país, donde las autoridades respondan de otra manera. Así es que todo esto nos lleva a una parte de prevención. Vivimos en una sociedad de riesgos. Vivimos en una sociedad donde el hecho de que el humano tenga el nivel de desarrollo que tenemos, pues genera riesgos de muchos tipos. ¿No? Sí, claro. Y esto lo que genera también es la necesidad de prevenir. Tenemos que prevenir mucho. Creo yo que si bien es cierto que hay una buena cantidad de legislación, diría yo que establece bien qué le toca a cada autoridad, hay todavía un área muy muy importante, especialmente en reglamentación municipal. Hay muchos municipios donde estamos más endebles, pues donde creo que el desarrollo no ha llegado todavía a cumplir con todas las necesidades que existen. Tenemos que tener autoridades municipales de protección civil mucho más activas en temas de, pues sobre todo de buscar evitar riesgos, de tener permisos al día. Todo esto que comento que hay un enramaje institucional, permite que exista el Fonden, que permite recuperar infraestructura después de desastres naturales, permite que exista toda una cantidad enorme de seguros para responder por estos daños y la autoridad puede prever. Sabemos que va a llover, sabemos que va a crecer el río, lo que podemos hacer es asegurar la infraestructura.
Claro. para que cuando haya un desastre, pues no tengan que pagarlo los contribuyentes. Y hablando de dineros, es justamente lo que los municipios pues más adolece, ¿no? Pues bueno. De pronto es a los que se les cierra primero la llave y de repente pues o tapo este bachecito o, claro, o publico este manual, o sea, llegan a esos extremos, ¿no? Es el eslabón más frágil, ¿no? En la cadena y en ese sentido de gobierno. ¿no se ha pensado como en una alternativa administrativa? Creo que hay muchos mecanismos, ¿no? Y sobre todo por eso está el esquema de protección civil como funciona en México. La primera autoridad que tiene que atender es el municipio, pero cuando se ve superado en sus posibilidades de atención, viene a intervenir la autoridad estatal y posteriormente la autoridad federal. Es así el mecanismo de declaraciones de desastres y cuando intervienen que hay los apoyos inmediatos y todo este mecanismo que luego vemos en las noticias que se va activando conforme crece una emergencia o conforme se va desatando digamos que va superándose una autoridad u otra. Pero lo más importante de todo es que creo que tenemos que ver también en los estados la posibilidad de encontrar mecanismos, digamos, alternativos o novedosos para resolver problemas. Una situación, y hablo del caso del estado de Coahuila, que es mi origen, bueno, tenemos ahí, en la legislación ambiental es muy común que se convierta una multa, una infracción a la ley, se convierta después en una multa y posteriormente pues en tener que ir a pagar a la tesorería o a la recaudación. La legislación ambiental prevé que la persona sancionada, en vez de ir a pagar la multa, pues se le conmute por poner árboles o por poner algo así, ¿no? En el estado de Coahuila optamos por una situación similar que permitió y permite equipar a las autoridades municipales. Cuando hay una infracción en materia de protección civil, la ley prevé que pueda pagarse incluso en especie a la propia dirección, sin tener que hacer todo el mecanismo coactivo para ejercer el pago, pero en mi experiencia lo puedo decir también que las propias personas sancionadas, que muchas veces son industrias, muchas veces son empresarios, bueno, lo que tienen también es ver mucho más claro el beneficio del pago que están haciendo. Y eso ha permitido no solo a las áreas estatales, sino también a las municipales, de equiparse y tener pues vehículos, lanchas para hacer rescates, contar con, digamos, hasta equipo hidráulico para recuperar vehículos después de accidentes. Con insumos que a veces sería que mucho más normalmente complicado. sería imposible retener. Y es un comentario muy importante. Normalmente son empresas las sancionadas, pero también se puede sancionar a particulares. ¿Cuál es este esquema donde pues yo o cualquiera de mis compañeros en el foro de pronto pudiéramos incurrir en una falta y ni siquiera nos enteramos que estamos haciendo? Bueno, lo primero es que cada establecimiento y sobre todo un lugar que tiene acceso al público debe contar con un plan de protección civil, un plan de contingencia. La gente tiene que saber qué hacer en caso de que se presente algún suceso que ponga en riesgo su vida, que ponga en riesgo el patrimonio o que ponga en algún riesgo de los que marca la ley. Y esto, bueno, sin duda lo que tenemos que hacer es ese plan, tiene que estar debidamente capacitados, tiene que haber una persona certificada que los ayude a hacerlo y que además los ayude a verificar que se cumpla. En caso de que esto no suceda, y van a temas tan delicados como tener salidas de emergencia en restaurantes, en bares, hemos visto accidentes lamentables donde la salida de emergencia pues estaba cerrada, ¿no? Con una cadena, o la otra donde están obstruidas con vehículos, con hieleras, y esto, bueno, genera infracciones. Esto lo que puedo decir es que son establecimientos que debieran tener las medidas de protección civil y en la realidad no funciona y eso implica algún tipo de sanción. Por ejemplo, en un caso cotidiano, están cargando el tanque estacionario en mi casa. Yo nunca lo cuidé, nunca me enteré que tenía que hacerle una revisión y pasa algo. Bueno, ¿pueden fincar responsabilidad sobre mi propiedad de ese tanque? Sin duda, y lo que habría que ver es en qué municipio. Y creo que volvemos al tema de que hay municipios donde está debidamente reglamentado, donde hay una autoridad que tiene inspectores y que tiene un plan de trabajo y que verifican esto, u otros lugares donde eventualmente un día explota y el protección civil termina siendo los bomberos, ¿no? Que van a apagar el fuego. Y esto creo que es importante también decirlo. Hay otro tipo de multas también que tienen que ver con traslado donde raya ya más en otros temas de transporte, de medio ambiente, de salud incluso. Pero bueno, lo importante es saber que la protección civil es un tema que llegó para quedarse, es un tema que cada día vemos más cerca de nosotros y vemos que puede tener consecuencias muy graves. El caso de las sanciones no solo son multas económicas, por ejemplo, si vemos el caso lamentable de la guardería de la ABC, pues finalmente los que terminaron en la cárcel, si recuerdan por ahí, ven las notas, fueron los empleados de protección civil, que debían haber hecho las verificaciones tanto en el establecimiento donde estaban los niños como en los establecimientos vecinos para evitar que se prestara una situación de ese tipo. Claro, ahora ya para rematar, diputado, el hecho de pues reconocer que es una materia que pues sí es relativamente joven en nuestro país, ¿no? 40 y tantos años, que se ha ido desarrollando y que se ha tenido que ir adecuando pues para enfrentar las adversidades.
¿hasta dónde considera que nosotros podríamos todavía alcanzar la evolución? Tenemos una Escuela Nacional de Protección Civil, por ejemplo, que aspira a convertirse pues en un centro universitario en algunos años, que por el momento está a nivel técnico. Tenemos herramientas que se están acercando cada vez más a la comunidad, pero la comunidad es finalmente la que decide si lo toma o lo deja. ¿Cómo seducir a la ciudadanía, pero que esto esté regulado, que sea un marco jurídico en donde, pues, poco a poquito vayamos entendiendo que todo esto, pues, nos conviene a todos? Bueno, yo creo que la propia dinámica de la sociedad lo va haciendo. Creo que cada día hay gente más receptiva. Yo veo con mucho ánimo, mucho agrado. En algunas responsabilidades que he tenido antes, me ha tocado estar a cargo de las áreas de protección civil. Y esto, bueno, también veo lo que había y lo que hay ahora. Entonces, una evolución, tal vez en 10 años, ha habido una muy buena evolución. Pero veo con mucho agrado, por ejemplo, en los eventos de la Presidencia de la República, veo que antes de que inicien, hay una persona que avisa dónde están las salidas de emergencia, puede ver uno debidamente señalados los extinguidores, están perfectamente marcados si hay cables, si hay alta tensión, si hay tuberías con algún material peligroso. Creo que todo esto empieza a dar un esquema donde la gente identifique riesgos, donde la gente prevenga riesgos, y sin duda es un tema cultural. Yo creo que tenemos que entender que vivimos en este riesgo. Hay personas que se niegan a decir, bueno, es que, ¿y por qué? No, bueno, pues porque vivimos en una ciudad, ¿no? Y ha habido accidentes lamentables que creo que se podían haber prevenido, pero hay otra cosa que la gente tiene que saber también qué hacer cuando se presenten. Y esto, bueno, yo creo que el mejor remedio es con los niños en las escuelas, explicarles que siempre tiene que haber salidas de emergencia, que siempre tiene que haber puntos de reunión, que ellos son responsables también de su persona, de su autocuidado, y que tienen que tener el cuidado para poder determinar cuándo hay riesgo, cuándo no lo hay, y ponerse a salvo. Gracias al diputado federal Armando Luna Canales por haber platicado con nosotros sobre la evolución jurídica y legislativa de la protección civil en México, un tema de que incluso ha coordinado varias publicaciones, y gracias a usted por acompañarnos en este Panorama 360. Mañana nos vemos por Efecto Televisión y nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. No le cambies, en sintonía.